Bueno, la semana pasada estábamos hablando sobre sanidad. Este es un tema que es demasiado importante. Creo que muchas personas inclusive desconocen sobre el tema en muchas iglesias y otras lo atacan, dicen que no es bíblico. Pero volvamos a lo mismo de lo que estábamos hablando la semana pasada un poquito para retomar Isaías 61, que dice: el Señor me ungió, hablando de la persona de Jesús, y decía que habían unos objetivos o una misión especial del aceite, de la unción, y era, primero que todo, entregar una buena nueva de salvación, que es el mensaje del evangelio, el mensaje de la cruz, y en segundo lugar, abordaba el tema de la sanidad del corazón, la sanidad interior. Y después de que el Señor dice, le entrego una buena nueva al pueblo, un mensaje, una palabra de parte de Dios de salvación, la cruz como salvación, luego habla de la importancia de sanar el corazón, y después de esto habla acerca de lo que es la libertad, y en el orden que lo habla, creo que es el orden más importante, porque habla de, en primer lugar, libertad del cautivo, y en segundo lugar habla de libertad a los presos, ¿verdad? Entonces hablábamos la semana pasada que el puente entre la buena nueva y la libertad que todos debemos experimentar, hay un puente que nos conecta entre el punto A, que es el recibir el mensaje de Dios y tener una libertad de nuestra vida clara, una libertad real, no una religión, sino una libertad de una vida cristiana sana. Hay un puente intermedio que son las dos tipos de libertad. Para llegar a esos dos tipos de libertad tenemos un puente llamado sanidad interior o sanidad del corazón quebrantado, ¿sí? O los enredé un poco. ¿Vamos? Listo. Bueno, entonces, mirando esa parte, hay mucha gente que lo ataca, entonces decían que eso no es bíblico, y volvía yo a la palabra. Justamente me encontré con alguien que estaba atacando el tema de la sanidad interior en las iglesias, y yo volví a la palabra y decía, no puede ser. Yo le decía, Señor, yo quiero simplemente transmitir lo que tú has enseñado. Y volvemos a mirar Isaías 61 y volvemos al mismo punto. Volvemos a lo mismo. Jesús dice, vine a entregar una buena nueva, un mensaje de sanidad emocional para poder liberar el pueblo. Así es de que estamos en el orden, tengo la paz y la tranquilidad de que estamos en el orden correcto de las cosas. Nosotros conocemos un texto y nos lo aprendimos de memoria y siempre lo citamos. Juan 10:10, que dice, el ladrón vino para robar, vino para matar y vino para destruir, vino a hacer esas tres cosas. Pero si nosotros miramos Juan capítulo 8, ¿verdad? En el capítulo 8 se hablan demasiadas cosas. Si usted mira el tema del capítulo 8, Jesús nos está dando un mensaje muy claro sobre lo que es la libertad. Y también nos presenta de manera clara lo que hace, o nos describe mejor, a Satanás y su personalidad, o los rasgos de su personalidad. Entonces, por lo menos en el versículo 32 del capítulo 8 dice, solamente al que el Hijo libertare, solamente cuando el Hijo liberta, en el verso 36, dice, solamente al que el Hijo sea el que le liberte va a recibir libertad. En el verso 32 dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Vamos a partir de acá, vamos a poner como un cimiento para lo que vamos a hablar. Entonces dice, conocen la verdad y la verdad los hace libres. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Vamos? Cristo es la verdad. En el principio, ¿qué dice? Era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, refiriéndose a la persona de Cristo, a la segunda persona de la Trinidad, llamado Jesucristo. Él es el Logos, Él es la verdad. En el momento de la creación, Dios Padre, Dios Abba, Él emite la palabra, da el decreto, da la palabra, hágase, y fue hecho. Y el decreto que el Señor declara, o la palabra que el Señor declara, es Jesús, es Él, y es el Espíritu Santo haciendo todas las cosas. Ese es el misterio que nosotros hemos visto y hemos aprendido durante muchos años acerca de lo que es Trinidad. Entonces se habla claramente de que Cristo es la verdad.
Entonces, el que conoce la verdad es libre. Es necesario que todos nosotros tengamos contacto directo con la verdad. La única manera de tener contacto directo con la verdad es a través de la palabra de Dios que está con vida, que nunca pasa de moda y que no deja de ser. La palabra es una fuente constante. Leer la Biblia no es lo mismo que leer un libro, por más cristiano que el libro sea, por más cristiano que sea el autor del libro y por más tal vez del corazón del autor sea un libro tal vez ungido, de bendición, con muchas cosas buenas. Por más de que sea un libro o una obra literaria, bestseller, número 1 en ventas de X o Y autor reconocido, por más de que sea lo que sea, nunca la palabra va a estar al mismo nivel de cualquier otro tipo de literatura. Es un misterio y es un milagro, porque la palabra tiene la capacidad por sí misma de transmitirnos a nosotros vida. Lo que nada ni nadie puede hacer, lo hace la palabra, porque la palabra es el Espíritu de Dios y es Jesucristo. Es la voz del Padre. Es Neustos, la palabra está viva. Por eso es un libro tan antiguo y es un libro que se sigue leyendo y que todas las veces que usted y yo lo leamos vamos a ser ministrados por ese libro. Entonces dice 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces lo primero, y volvemos a lo mismo de Isaías 61, lo primero es tener la palabra, tener contacto directo y diario, constante con la palabra de Dios. Es imposible que una planta, que su terreno de crecimiento sea la tierra, los nutrientes que la tierra le da. Es imposible que si usted arranca una planta y la deja a la intemperie, ella pueda vivir. Tal vez durará un tiempo con la reserva, ¿verdad? Pero va a llegar un momento donde la planta se va a secar, se va a morir. En primer paso, se seca. Y después de secarse y terminarse de marchitar, se muere, se extingue por completo su vida, porque simplemente la arrancaste de lo que para ella era su fuente de alimento, de vida. Hablábamos el día de ayer, todos los animalitos pueden incluso llegar a sobrevivir si están solos, en algún punto se quedan solos y ellos pueden llegar de su instinto, sacan, si son cazadores, como en el caso de Abby y Simon, que son terrier, o el tuyo, son terrier, ellos por sobrevivir y por supervivencia, ellos van a mover toda su parte genética para cazar y de alguna manera buscar cómo vivir. Las ovejas, hablábamos ayer, que son los animales a los cuales el Señor nos asemeja a nosotros, nos compara, y ellas son 100% dependientes del pastor. Ellas están siempre en rebaño, ellas están siempre en grupo, deben estar juntas unas con otras, y necesariamente las ovejas requieren a un pastor para sobrevivir, porque son necias, porque son torpes, porque su visión se acorta, es muy corta, porque no saben ellas cazar su alimento. Ellas simplemente a donde el pastor les lleve a pastar para alimentarse y beber, ellas allí es donde van a estar alimentándose. Ellas por sí solas no tienen como ese olfato cazador, porque no es así, y el Señor nos compara a nosotros justamente con ellas. Entonces vamos al punto. Es necesario que nuestro pastor, el que pone aceite sobre nuestra vida, haga su obra en nosotros. Para que esto suceda, yo tengo la responsabilidad de caminar junto a mi pastor. Esto no se da estando separado de él, porque una oveja, cuando está fuera de su rebaño, de su redil y lejos de su pastor, es presa fácil para cualquier depredador. Hasta el depredador más raquítico puede llevarse a una oveja cuando ella está fuera de su cobertura. Entonces es necesario
Y dice, en el verso 36, dice que solamente el que Él liberta es libre. Entonces es necesario entender que esto no va a suceder yendo a un seminario. Yo no estoy en contra de las capacitaciones, ni de la asesoría psicológica, ni psiquiátrica. No, eso es bueno también, es necesario. De hecho, funciona y lo hablábamos la semana pasada. O sea, todo esto sirve. Pero en realidad lo que transforma y alimenta una vida es la palabra de Dios. Y es necesario que nosotros como que tengamos la conciencia de esto. Ahora, en el verso 44 del mismo capítulo, del capítulo 8 de Juan, dice que Él nos define, el Señor Jesús nos define a Satanás de dos maneras. Él dice que Él es padre de mentira y de todo engaño. Y dice además que Él es homicida, nos está diciendo dos cosas que tenemos que tener claras. Satanás, dice Jesús, Él es homicida desde el comienzo y padre de mentira y de todo engaño, dice Jesús acerca de Él. Y usted va y mira en Génesis y encontramos en el libro de Génesis cómo logró engañar a la raza humana. Engañó a Adán, engañó a Eva, engañó a la raza humana vendiéndoles una mentira. Y ahí vamos a ver que una mentira aceptada, una mentira de Satanás aceptada en nuestra vida trae consecuencias nefastas. ¿Qué consecuencias trajo para ellos? En primer lugar, la separación entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque Dios es 3 veces santo y el pecado, así la gente de afuera quiera disfrazar y quieran decir que ellos tienen a Dios, cuando se la pasan haciendo todo lo que es contrario a Dios, o cuando yo quiero hacer en mi vida lo que se me da la gana y decir que tengo a Dios, estoy mintiendo, porque no funciona así. Lo primero que el pecado hace, la mentira de Satanás aceptada en una vida, el pecado en una vida hace es una ruptura, una separación entre Dios y el hombre. Es lo que vemos en el libro de Génesis, fue lo que pasó con la raza humana. Entonces, está lejos de Dios cuando una persona practica el pecado. Ahora, otra cosa que vino como consecuencia de eso fue la vergüenza. ¿Se acuerdan? Ellos sintieron miedo y sintieron vergüenza y buscaron con qué cubrirse. Obras humanas para cubrirse. Y muchas veces la gente se escuda en la religión, en las religiones, en tantas prácticas para cubrir lo que para ellos es un motivo de vergüenza. Y eso no tiene nada que ver con el mensaje de Isaías 61 ni de Lucas 4. Vine para sanar corazones quebrados. Los que fueron cautivos por la mentira del diablo o por el abuso de alguien y los que están presos por su desobediencia. Vine a sanar. No son las obras humanas las que sanan corazones. No es haciendo obras de caridad que se sana un corazón. No es practicando una religión al pie de la letra, observando la religión y haciendo punto por punto de una religión. Eso no sana, eso es simplemente lo mismo que le pasó a Adán y Eva en el huerto, en el paraíso. Es lo mismo. Como quiera se cubrieron y como quiera cubiertos y todos seguían sintiendo vergüenza, seguían con la vergüenza. Seguían con el dolor de estar separados de Dios, seguían escondidos, pero si se habían cubierto ya, pero si se habían tapado ya, pero si habían fabricado algo. Entonces ahí es donde nosotros vemos que obras de manos, obras humanas, no te sirven a ti para sanar la vergüenza de la desnudez por haber aceptado una mentira de quien es padre de mentira y de engaño. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar, porque hay mucha gente en las iglesias así. Hay muchas personas que han escuchado la voz de Dios como la escuchó Adán y Eva en algún momento, que han creído una mentira de Satanás y que agarraron unas hojas de higuera y andan con un abrigo de hojas de higuera y creen que haciendo eso están bien y viven una vida desgraciada y completamente infeliz. Y Dios no quiere eso, porque volvemos a lo mismo. Juan 10:10 dice, vine a darles una vida, pero una vida en abundancia. Una vida en abundancia. ¿Qué quiere decir eso? Amor, gozo, el fruto del Espíritu, paz. Él te llena. Entonces es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros.
No que cubramos nuestra desnudez ni nuestros errores, sino que nuestro corazón. Miren, no sé si lo dije acá ya o lo dije en otro lugar, pero hay algo que es real y nosotros los seres humanos cometemos un gravísimo error desde la religión, desde la práctica religiosa. Muchas veces nosotros nos enfocamos en el qué de las personas, pero pocas veces nos vamos a sanar el porqué de las personas. Hay un qué, pero atacamos el qué sin sanar el porqué. El qué es lo que se ve fácilmente. Es un borracho, es una borracha, es un idólatra, es un desordenado, es una persona sucia, es una persona irresponsable, es una persona dejada. Y se puede atacar ese qué desde la religión inclusive, con textos bíblicos, pero es necesario que mientras se ataca el qué y se pone en evidencia el qué, porque Dios no nos llamó a hacernos partícipes de obras de tinieblas, jamás. Dice que tenemos que instar, exhortar, reprender, es nuestra misión como atalayas. Pero mientras se hace eso, tenemos que ir al por qué, porque hay una raíz que lleva a las personas a cometer esos qués, esas cosas que son bochornosas, que son escandalosas. Y tenemos que ir al porqué. Y es la raíz la que se tiene que sanar. Es la raíz, no es cortando ramas, es sanando raíces. ¿Por qué? Y es donde volvemos al texto de la semana pasada que decía, examina, vigila tu interior. Tu responsabilidad. Tienes que mirar cuál es el porqué. Tal vez tú te enfocas en tu qué y te frustras mirando tu qué. No consigo esto, no me salen las cosas, no se me dan, emprendo esto, emprendo aquí, y la gente se queda dándole giros y vueltas en un círculo al qué escandaloso, vergonzoso. Pero si no se sana el porqué, entonces Adán y Eva estaban en el qué. Sentimos vergüenza, nos escondimos, escuchamos tu voz y teníamos miedo y estaban escondidos, pero solamente hasta que se sana el porqué, el Señor nos demuestra su corazón. Desde Génesis nos demuestra quién es Él, qué es lo que Dios quiere para nosotros, que seamos sanados desde la raíz. ¿Cómo se hace evidente esto en Génesis? Porque el Señor mismo trae el corderito del sacrificio y el Señor sacrifica para cubrir de una manera real lo que ellos trataron de cubrir desde el punto religioso, desde las obras humanas. Entonces vamos a enfocarnos en el porqué para sanar y poder caminar a la luz de la palabra realmente. Si hay cosas que yo tengo que cortar de mi porqué, es mi responsabilidad delante del Espíritu Santo cortarlas. ¿Por qué lo hago? Encontrar si hay una raíz genética, porque hay unas cosas que son genéticas en cuanto a los traumas, en cuanto a los trastornos, a los desórdenes, a las dualidades, a los alter ego, en cuanto a todas esas cosas que son más visibles, siempre hay un porqué. No quiero como enredarlo, creo que vamos al punto. Hay un porqué. Y a veces hay una predisposición que es genética, que es la que nosotros debemos cortar. Pero hay otra que son factores ambientales que influyen directamente para que la persona, ese porqué, se arraigue y cometa esas cosas que son más escandalosas o que son más visibles o que son más evidentes. Y es ahí. ¿Qué factores ambientales? Entonces, abusos desde la niñez. Maltrato en la niñez, abandonos, violencia intrafamiliar, engaños al interior de una familia, padres irresponsables, padres desamorados, madres que abandonan, madres indiferentes, padres que enseñan antivalores en la casa. Y todos esos son factores de crianza, factores ambientales, que empiezan a tejer un porqué y la gente crece
desarrollando un qué incorrecto que va en contra de la palabra, y luego llegan a la iglesia, reciben el mensaje de salvación y se quedan con la religión para cubrir un poco con hojitas de higuera, y no funciona así. El Señor quiere que seamos completamente sanos. Vamos a mirar esto en la palabra. Quiero que miremos el Salmo 23 en el versículo 3. Vamos a leerlo en dos versiones. Discúlpenme, extendí un poquito en la introducción, pero quiero que miremos esta palabra. Salmo 23, 3, vamos a leerlo en la Reina Valera 1960. Luego vamos a ir a la Nueva Biblia o las Américas, ¿sí? Dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y vamos a mirar el hebreo de la palabra confortar. Y vamos a ir desde lo más pequeño hasta lo que me parece más grande. Renueva. Quiere decir en hebreo confortar, es renovar, es sostener, es respaldar, es sustentar, es consolar, levantar, fortalecer. Voy a leer todos los sinónimos en hebreo de confortar. Renueva, sostiene, respalda, sustenta, consuela, levanta, fortalece. Confortará mi alma. El Salmo 23, hay palabras, o sea, yo creo que toda la Biblia es demasiado valiosa, pero hay cosas que nosotros tenemos que tener muy presentes y muy claras todo el tiempo. Y es que lo que el Señor hace en nuestra vida es confortar. Él es el pastor y nosotros su rebaño. Él es el pastor y nosotros las ovejas. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Pero antes de eso decía: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Esto está en el Salmo 100, verso 3. Pueblo suyo somos y somos ovejitas de su prado. Y debemos entender que parte de lo que el Señor hace en nuestra vida es la labor pastoral. Él es padre, Él es amigo, Él es esposo, Él es el amado, Él es guerrero, pero Él es pastor también. Y confortar, todas esas palabras que acabamos de ver son demasiado valiosas, pero hay otro sinónimo que es demasiado importante en cuanto a la palabra confortar, y es restaurar. Y en esto lo vamos a leer en esta versión. Dice: Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Restaura. En el hebreo original la palabra restaurar quiere decir volver a su estado original. Entonces estoy en contra de aquellos que predican de una manera irresponsable que la sanidad interior es un engaño. La sanidad interior es bíblica. Es bíblica. Isaías 61, Lucas 4, lo acabamos de leer en el Salmo 23 y lo leímos la semana pasada en el Salmo 147 también. Hablábamos de lo que es sanidad en el alma. Es necesario que el corazón sea sanado. La semana pasada vimos varios proverbios que hablaban sobre la importancia de la sanidad interior. La gente dice, o esas personas que tienen esa doctrina o ese lineamiento de doctrina, dicen que cuando tú conoces al Señor recibiste libertad, recibiste sanidad y que ya no necesitas más. Y miren, la palabra nos dice que nosotros vamos a ser transformados. Un proceso de metamorfos, lo dice la Escritura. Y es un proceso, no es algo instantáneo. Tú crees en Jesús, lo recibes en tu corazón y en ese momento es como un nuevo nacimiento. Pero como cuando un bebé acaba de nacer, el bebé empieza un proceso de crecimiento, o es que ustedes ven un bebé que ya tiene 21 años y cédula y un título profesional. Ay, nació el bebé y está como un poquito con ya barba, tiene músculos, ya trabajó su primer sueldo a la casa y tan chéveres. No, pues si llegaran así de bien portados, pues sería genial. No, el bebé lo primero que hace es llorar y pedir cambio de pañales y todo lo que es un bebé.
Así es el nuevo nacimiento. Si la Biblia lo asemeja y lo compara con un nuevo nacimiento, es porque es igual a un nuevo nacimiento. Llega un nuevo bebé a la casa y empieza todo el proceso de crecimiento con el bebé. Dice la Escritura que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. ¿No es así? Entonces, por eso nosotros como iglesia creemos doctrinalmente en la importancia de la sanidad interior. Entonces el Señor en Juan 8 les decía, Él es homicida y Él es padre de mentira. En Juan 10 dice, Él es un ladrón. Mire cómo describen a Satanás. Y en el Edén nosotros vemos todas las consecuencias que trajo esa ruptura y esa separación por causa de una mentira de Satanás. También vemos que otra consecuencia fue que la salud quedó afectada. ¿Se acuerdan? Porque la vida quedó corta. Vienen ciertas consecuencias, trabajarás y te va a costar trabajo conseguir el sustento. Y por eso el trabajo es trabajo, ¿cierto? Por eso toca pagar un precio. Por eso madrugamos, nos levantamos, nos esforzamos, hacemos una cosa, Por eso es que trabajo es trabajo. Si no fuera trabajo no te pagarían a ti, ¿cierto? Así es de que cuando tú cobres tu cheque o te llegue tu dinero, siéntete feliz y honrado porque lo estás haciendo. Es lo que ya quedó establecido para nosotros. De hecho, también dice que las mujeres vamos a tener los hijos con dolores. Ahora, quiero enfocarme en otra cosa. Dice, después de que ocurre todo y el Señor cubre a la raza humana, lo cubre a través del sacrificio, viene una promesa. La promesa es de redención y salvación. Así es de que todas esas maldiciones, por misericordia, y doy testimonio, lo doy yo de manera personal, yo. No sé si a otras personas es diferente, pero en mi caso personal doy testimonio de que aún por la redención y el sacrificio de Jesús, que ha removido todas esas cosas porque fue un sacrificio eterno, ¿sí? Incluso pude, por misericordia de Dios, aferrándome a la promesa de salvación y de redención, experimentar un parto de mi hija de una manera demasiado favorable. Vi mujeres sufrir y morir de dolor, pero en mi caso personal, todo el embarazo oré con esa palabra de redención y en realidad el Señor tuvo misericordia y pude experimentar una bendición de un parto muy favorable. Entonces, nosotros debemos mirar algo que ocurrió después de que el Señor cubre a la raza humana con el sacrificio. Y es que dice, de ahora en adelante hay una guerra entre la raza humana y la serpiente, Satanás, que se ha encargado de cambiarse la piel. ¿Saben qué piel se puso en esta época? En esta época se vistió de reggaetón. En esta época se ha vestido de influencer. En esta época se vistió de político. En esta época se ha vestido de presidentes. En esta época de gobernantes. En esta época de gente que están ocupando curules, que se alimentan y viven con nuestros impuestos, queriendo desde el gobierno oprimirnos y subyugarnos e imponernos una cultura que va en contra de la palabra de Dios, antivalores, un progresismo que no tiene nada de progreso, una mente abierta que lo único que hace es acarrear maldición y la ira de Dios. Con nuestros impuestos ellos viven y con eso se alimentan, de eso viven ellos, pero desde allí de manera irresponsable quieren ejercer leyes imponiendo esa inclusión forzada, una inclusión que es forzada, una inclusión que a fuerza la meten por todo lado, una inclusión forzada. Nosotros acá respetamos de verdad, porque es así. A los bisexuales, a las lesbianas, a los homosexuales. Los respetamos. ¿Por qué? Porque es su decisión. Son seres humanos y han decidido hacerlo de esa manera.
es asunto de ellos y cada uno debe dar cuenta a Dios por sus decisiones. Ahora, el hecho de que respetemos a los seres humanos no quiere decir que compartamos esa ideología, porque sabemos que tener esas inclinaciones sexuales a Dios lo desagrada, porque eso es afectar directamente el diseño perfecto que Dios estableció para el hombre y para la mujer. Lo siento, es lo que la Biblia enseña. Y también en nuestra postura como ministerio. Pero respetamos, no lo compartimos, les respetamos. Pero nos sentimos profundamente ofendidos como ministerio, como hijos de Dios, cuando nos quieren imponer a nosotros, a fuerza, sus inclinaciones, sus creencias y su ideología. Nosotros no aceptamos eso, porque no tiene que ver con nosotros. Entonces la serpiente, usted sabe que ella cambia de piel y se disfraza. Ella sabe cambiarse de piel. Y en el huerto se presentó como una serpiente, un animal agraciado en ese momento y engañador. En esta época se ha vestido de muchas cosas. Ustedes vieron los escándalos que hay, el satanismo que se practica desde las élites no es un secreto. Estamos viviendo tiempos finales. Esto ya no va a parar porque el reloj está girando cada día. Estamos viviendo tiempos finales, es que estamos viendo todas las señales se han cumplido, estamos en la recta final. Y el que quiera militar para eternidad con Dios tiene que tener una postura. Acá se definen muchas cosas. Yo no soy diplomática, ni soy política. Mi postura es 100% a la palabra de Dios. Y no estamos buscando la aceptación de nadie. No nos interesa la aceptación de nadie. Porque si el ser aceptados por los hombres nos va a implicar a nosotros ser rechazados por Dios, no queremos ese tipo de aceptación. Para nosotros es más importante la amistad con Dios que la amistad con el mundo. ¿No es así? Es lo que creemos por la palabra de Dios. Y si es tu vida, y si es mi vida, y si es nuestra vida la que tiene que estar rendida a los pies del Señor, así es. Pero nuestros principios no los podemos vender, porque más importante que todo esto es la salvación. Es el amor que Dios ha tenido por nosotros y el amor que nosotros tenemos por Él. Entonces aquí no cabe un tercero, no caben ideologías, no cabe el progresismo. No podemos hacernos partícipes de ese tipo de cosas. La serpiente ha cambiado de disfraz y entonces se ha disfrazado de, entre comillas grandes, arte. Entre comillas grandes, música. Y se ha infiltrado en todo lado. ¿Y qué están promoviendo? Díganme ustedes, qué bueno, ay, pero ¿por qué atacan todo el tiempo el reggaetón? ¿Y por qué? No, discúlpenme, pero eso es denigrante. Eso es denigrante, eso es vulgar, es grosero, es atrevido, es sucio. Entonces, por eso, nosotros vamos en contra de todo lo que va en contra de nuestro Dios. No es porque seamos perfectos, es porque lo amamos a Él y porque no nos agrada lo que a Él no le agrada. Es sencillo. Y parte de esto es entender que desde el comienzo se gestó una enemistad a causa del engaño, pero hay una buena noticia. Hay una buena noticia en todo esto. Y es que la serpiente hiere el tobillo en la raza humana, pero la raza humana tiene la autoridad para aplastar. Y yo lo decía, sí, la herida en el tobillo nos duele. Hemos tenido que llorar por la herida en el tobillo. Hemos tenido que desvelarlos algunas noches por la herida en el tobillo. Hay cosas que nos duelen y eso, ese veneno que nos quiso poner allí, en el tobillo nos ha dolido. ¿O no es así? Bueno, personalmente me ha dolido. Soy muy honesta y me ha dolido. Pero nunca Satanás tiene más autoridad sobre nosotros que la que Dios le permita tener. Jamás él, aún siendo Satanás, le da cuentas a Dios y le sirve a Dios. Se somete a nuestro Dios, siendo Satanás. ¿Qué pasó con Job? Diríamos, no, pero es que la herida del tobillo de Job fue demasiado, fue profunda en el tobillo, pero miren que al final de la historia, cómo terminan las cosas. Satanás fue aplastado por la autoridad de Dios a través de la vida de Job. Es lo que sucede con nosotros.
Él hiere y te puede doler, pero nosotros debemos entender algo sobre toda herida que Satanás ha propinado en nuestra vida. Tenemos que, solamente aquel que deja que el veneno se esparza y no actúa en autoridad, se puede inclusive morir. Sí. ¿Eso era plan de Dios? No. Una herida del corazón puede matar a alguien. Una herida del alma puede llevar a alguien a la muerte. De verdad. Eso que decía, se murió de pena moral. Sí, hay gente que se ha muerto de la tristeza. De verdad. Yo he conocido personas que han muerto de tristeza. Y una específicamente que me causó profundo dolor porque yo les comentaba, se abandonó a sí misma y abandonó a sus 2 niñas pequeñas. Las abandonó por causa de una herida del corazón. Esa mujer se tiró a la cama, no quiso comer, nada quiso hacer más con su vida y se dejó morir, siendo una persona fuerte y sana. Increíble. Después de ser una persona fuerte, robusta, se secó por completo en una cama de tristeza. Una herida del corazón, el veneno de la serpiente en el tobillo puede matar a aquel que le permita que lo mate. Es verdad, el ladrón vino para robar, para matar, para destruir. Pero solamente aquel que diga, yo quiero esa vida abundante y voy a aplastarle la cabeza a la serpiente, no me la voy a dejar ganar. Solamente esa persona puede prevalecer y estar firme. Entonces nosotros no podemos desconocer como pueblo de Dios, no podemos desconocer la autoridad que el Señor nos entregó. Y vamos a contrarrestar ese veneno porque en nosotros está el antídoto inyectado, aún antes de que la serpiente nos venga a herir. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo se salva de un naufragio, va a buscar leña para prender una fogata, y cuando está buscando la leña, todo diligente para que todos se calentaran, no pensando en sí mismo, sino pensando en todos los demás, va a la madera, una serpiente se le lanza, se le prende y lo hiere. Y él la sacude con fuerza y todo el mundo decía, este hombre se va a morir. Y cosa mala tiene. Porque la gente para abrir la boca y hablar babosadas están prestos. Porque la gente solamente mira lo que está afuera. Eso es por algo. Uy, ¿y eso que es de Dios? ¿Usted sabe cuántas cosas me han dicho a mí? ¿Y eso que es religiosa? ¿Y eso que es pastora? ¿Y eso que es cristiana? Y miren lo que le ha pasado. Y en este tiempo han usado una cosa que ha pasado. Han usado un proceso en el que Dios me ha permitido estar y usan eso como carta para decir, ¿y eso qué? Y yo digo, yo guardo silencio y adoro a Dios. Yo no peleo con nadie y digo, ok, adoro a Dios. Adoro a Dios en medio de este proceso y lo amo más que nunca. Así digan lo que digan, porque dentro de mi vida está puesto el antídoto. Aunque la serpiente me mordió, el antídoto ya está puesto y la gente dice, algo, es que eso es por algo. De Pablo decían, este tipo algo tiene, salió de un naufragio y viene a prender fuego y también lo muerde una serpiente, lo lastima la serpiente, pero si viene del naufragio, ¿y por qué cosas malas todo el tiempo le están pasando cosas malas? Y eso es por algo. Miren, lo peor que una persona puede hacer es escuchar esas voces sin escuchar la voz de Dios. Primero escuchamos la voz de Dios que dijo, sí, la serpiente va a herir. Si el Señor no nos hubiera advertido, tirémonos a la lona a llorar, tirémonos al suelo a llorar, muchachos. Lloremos, ay sí, porque no hay nada, no hay solución. Pero el Señor desde el Edén nos dijo, la serpiente va a atacar, pero ustedes tienen la autoridad para vencerla. Entonces no nos enfoquemos en las voces de gente que ha prestado su boca para Satanás, para atacar, para juzgar, para herir, para maldecir. No nos enfoquemos en eso, enfoquémonos en la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Sacudió. Y hay momentos donde usted y yo tenemos es que sacudirnos, porque el Señor Jesús, donde ustedes vayan, dijo Él, donde ustedes vayan y ustedes lleven digan la paz a ustedes, saluden, porque nosotros no vamos a llegar a pelear con nadie, o sea, llegamos desatando paz. La paz con ustedes. Pero dice, si no lo reciben, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
sacúdanse y no entren a ese lugar. Y en el día del juicio dice que va a ser más tolerable, más suavecito, más el juicio contra Sodoma y Gomorra que contra ese lugar. Gente que pecó demasiado, dice, contra ellos va a ser más suave la varita que contra esa gente. Miren cómo habla el Señor, sacúdanse. Pablo se sacudió, él escuchando las voces de todo, ese tipo, y él, sin embargo, como quiera, se sacudió y siguió en lo que él estaba haciendo. Vamos a calentarnos en el fuego. Y todo el mundo lejos de él, porque la gente no quiere estar cerca del que está siendo procesado. Lo que nos duele es lo que nos bendice. Lo que nos duele es lo que nos forma. Lo que forma en realidad una vida es el dolor. En serio. Eso lo aprendíamos a través de los procesos, aprendemos esto. Lo que duele es lo que te forma. ¿Suave? ¿Fácil? No funciona. Por lo menos para los que tenemos un propósito en esta tierra, así no funcionan las cosas. No nos funciona así, entonces nosotros debemos ser conscientes. Miren, quiero que veamos esta palabra en Isaías 1, 3 al 6. Vamos a leerlo en la NBI. Isaías 1, verso 3 al 6. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no comprende. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, le han dado la espalda. ¿Por qué recibir más golpes? ¿Por qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo, desde la planta del pie hasta la coronilla, no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas, que no les han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas. ¿Con qué? Con aceite. Volvemos al aceite. Miren que acá nos está hablando el Señor varias cosas. En el verso 3 nosotros vemos claramente como dice, el pueblo no conoce. Lo volvemos al mismo. Parece disco rayado. Es necesario conocer a Dios a través de su palabra. Es necesario tener contacto con Él cada día. Es necesario tener contacto con el Señor a través de la palabra, a través de la oración. La oración no es un monólogo. La oración no es que tú hables y salgas como que, qué conversación tan horrible, solo habla una persona. La oración es un diálogo de dos personas, donde tú le hablas al Señor lo que tú sientes, donde tú con Él eres quien eres, lo que tú eres. A Él le puedes decir tus luchas, tus preocupaciones, lo que quizás con nadie tú puedes hablar, tú debes hablarlo con Dios, porque Él no te juzga. Porque Él te conoce, porque Él está para fortalecerte, para tomar tu debilidad. Él lo que espera de nosotros es honestidad y sinceridad. Ayer veíamos cómo Moisés, cuando tiene el encuentro con el Señor, él expresa, o sea, el tipo no se quedó con nada, es con nada. Moisés fue capaz de decirle, soy esto, soy aquello. Todos los limitantes que él sentía que tenía su vida los expresó delante de Dios. Absolutamente todo se lo dijo a Dios, no se quedó con nada. Delante de Dios, pero es que eso es como murmurar o como quejarme o como maldecir o como atarme. No, Señor. Cuando tú vas a la presencia de Dios, tú tienes la certeza de que Dios ya conoce, aún antes de que tú lo hables. Dile, ¿por qué no le dices? Dile lo que piensas, dile lo que sientes, así sea lo que habla con Él. Y permítele al Espíritu Santo que Él también hable a tu corazón y a tu mente. Permítele al Espíritu de Dios que Él agarre toda tu debilidad, porque francamente somos muy débiles, y que ese poder que fluye de Él venga a tu vida para que ese poder de Dios se perfeccione justamente en cada una de tus debilidades. Pero a Dios, excelentísimo Padre, excelente, adornando el lenguaje por allá como del medioevo, parece que estuviéramos en el Renacimiento, y entonces nos falta ponernos un cancán, oíste, Señor,
y con el cancán, y todos, las mujeres con el corset y los hombres con todos el reloj. Muchachos, a Dios se le habla con mucho respeto porque es Dios fuerte y temible, con temor reverente, pero se le habla del corazón con honestidad. Debemos sentarnos, mira Señor, explícame qué dice esta palabra, siéntate, es más, dale el espacio a Dios. ¿Se acuerdan del hombre que siempre tenía una silla, estaba en su casa y estaba en su proceso agonizando porque tenía una enfermedad terminal y todo el mundo iba y le hablaba y él tenía una silla ahí donde él decía que él se comunicaba con Dios? Cuando llegaron allá porque se murió, lo encontraron con la cabeza puesta en la silla, a las piernas del Señor, en su regazo, murió en los brazos del Señor. Y era el lugar donde él desde mucho tiempo tenía esa práctica. Esa es mi devoción y tengo un espacio. O sea, a ver, no, porque hay gente, eso es muy místico. No, dale el espacio al Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo, que Él se siente a tu lado, que Él pueda abrazarte. ¿Tú has sentido un abrazo de parte de Dios? ¿Tú has podido experimentar un abrazo, que Él te toque en la espalda, que Él te abrace? ¿Has llegado a ese punto de que ese reino espiritual se manifieste en este reino físico? ¿Has llegado a eso? Bueno, con toda humildad puedo compartirles que yo lo he sentido. Que he sentido la mano del Señor en mi espalda. Que he sentido su abrazo cuando no tengo fuerzas. Lo he podido experimentar y lo he podido experimentar en los momentos de mayor dolor. Y el Señor es fiel y es real. Tú siéntate y dale el espacio a Él para que Él también te hable. No puede ser un monólogo, una quejadera, no, tú hablas, pero ahora permítele a Él que Él también te hable. Y después de que el Señor te hable, dale gracias. Adóralo, bendícelo, declara bendición, declara las promesas. Miren, es un diálogo. El tiempo de oración dice, mi pueblo no me conoce. Luego habla de que es una nación pecadora que está cargada de culpa porque Satanás siempre va a querer esclavizar. El padre de engaño siempre va a querer hacerte sentir a ti que la cruz y la sangre derramada en el Calvario no es suficiente para pagar por tus pecados. Y les digo algo, Él ya pagó. Lo que vamos a ver la próxima semana, Él ya pagó. La deuda fue saldada por nuestro dolor y por nuestra maldad, por lo que nos puso en cautiverio y por lo que nos puso en la cárcel. El Señor Jesús ya pagó. La cruz es demasiado grande. Ay, es que yo hice, es que yo si no hubiera hecho. Miren, ya no traigáis a memoria las cosas pasadas. He aquí, todo es hecho nuevo, todo es hecho nuevo. Esa maña de, preciso, a una persona le duele algo. Es que yo en tal época hablé mal de fulano cuando estaba enfermo, o menosprecié, o cometí este pecado. Espérate, vamos a la cruz, vamos a aferrarnos a la misericordia. ¿Saben qué es misericordia? Misericordia es que tú mereces castigo, vara, correa, merecen nuestras acciones, pero la misericordia es que aunque la vara está puesta para golpearte, la misericordia dice no, te arrepentiste. Aún Dios puede borrar las consecuencias. Hay predicadores que dicen, no, las consecuencias se quedan. No. Aún la misericordia. Pero entonces, ¿qué? ¿Entonces vamos a abolir la palabra? ¿Entonces vamos a poner por el suelo la palabra de Dios? Es que misericordia quiere decir que tú merecías bate, merecías corrección, merecías correa. Lo merecíamos. Pero la misericordia es que dice no. Las consecuencias aún pueden ser removidas. Las consecuencias aún pueden ser sanadas, las consecuencias de una mala decisión, de un pecado, de un error, las consecuencias pueden ser removidas. Misericordia, gracia. Entonces dice él, esta gente está cargada de culpa y una persona cargada de culpa sigue haciendo lo malo. El que no ha experimentado libertad, mire, es como el que tiene la ropa sucia y dice, pues ya la tengo sucia, pues no importa, yo cargo, no, pues si ya está más no es nuestra costumbre. No, ¿para qué? No importa, ven, yo te ayudo, si ya me ensucié, no pasa nada. ¿Por qué? Porque agarras cosas sin importar que tu ropa se vaya a manchar, cosas que te pueden ensuciar tu ropa. No, si esta es la ropa de trabajo, esta es ropa sucia. ¿No? Pero cuando tú estás impoluto, cuando tú estás de ropa clara y tú sabes que estás limpio
tú empiezas a tener cuidado con cualquier cosa que pueda contaminarte y ensuciarte. No es así. A ver, si eso funciona en un plano físico, en un plano espiritual es exactamente igual. Porque una persona que se siente acusada y culpada por Satanás está tan sucia por la culpa que no le importa seguir haciendo las cosas mal, porque dice, no, pues finalmente yo fallé, finalmente soy lo peor, finalmente entonces pero ¿para qué? Si yo no he cambiado, si yo sigo siendo igual. Entonces la gente que está, a Satanás le conviene tener gente presa de la culpa, porque el que se siente culpable no está cuidando la blancura de su santidad, de la ropa santa que Dios le entregó. Entonces es necesario que nos despojemos de la culpa. Y habla de cómo vienen las consecuencias por causa de esa rebeldía. Pero fíjense que aquí en este texto todo parte de no tener contacto con Dios y de lo que es la culpa. Y habla el Señor y nos pone en contexto. Las heridas están abiertas, hay heridas, hay moretones, y dice la razón, porque no han sido sanados con aceite. El aceite es el Espíritu Santo, amén. Ahí seguimos avanzando. La próxima semana vamos a ver la otra parte de esto, amén.